El niño que debía hacer reír para no llorar. Antes de ser Bruno Mars, antes del brillo, antes de los Grammy, antes de convertirse en uno de los artistas más completos de su generación, existió un niño llamado Peter Jean Hernández que vivía en un pequeño rincón de Hawái rodeado de música, pobreza y una responsabilidad que ningún niño debería cargar. No creció protegido por una infancia tranquila, creció dentro de un espectáculo, literalmente sobre un escenario, porque su familia dependía de él para sobrevivir. Su primer recuerdo no es un juguete ni un viaje, sino un micrófono. Su primer deber no fue ir a la escuela, sino hacer que la audiencia se riera, que se emocionara, que aplaudiera. La música no fue una elección, fue un salvavidas. Su padre, un hombre con 1000 talentos y 1000 problemas, veía en él un brillo que no sabía cómo manejar. Su madre, una mujer profundamente espiritual, era la que sostenía la casa cuando todo parecía derrumbarse. La familia Hernández vivía entre carpas improvisadas, autos viejos y habitaciones compartidas porque el dinero nunca alcanzaba. Pero aún así, cada noche subían al escenario como si fueran estrellas en Las Vegas, aunque apenas tuvieran para comer. Era una vida dura, llena de risas obligadas y aplausos necesarios. Bruno aprendió a sonreír para que los demás no vieran el cansancio, la tristeza o el miedo a que un show menos significara un día sin comida. Desde muy pequeño imitaba a Elvis Presley con una naturalidad que desarmaba a cualquiera. No hacía actuaciones adorables, hacía actuaciones perfectas, movimientos precisos, voz afinada. Carisma que parecía imposible para un niño de 4 o 5 años. El público lo adoraba. Y ahí estaba el primer conflicto: cuanto más lo amaban, más lo necesitaban. Un niño que solo quería correr por la playa y olvidarse del mundo, se convirtió en la pieza central del sustento familiar. Su padre lo impulsaba, lo celebraba, lo exigía. Su madre lo contenía. Lo protegía como podía, pero tampoco podía detener el ritmo. No había opción. La familia tenía que sobrevivir. A esa edad, Bruno ya entendía algo que los niños nunca deberían entender: que la vida puede ser injusta incluso cuando sos talentoso, que el escenario puede ser una casa y una prisión al mismo tiempo, que la risa puede ser una máscara que esconde el cansancio. Y sin embargo, cada noche que actuaba, algo dentro de él se encendía. Había una fuerza interna, una chispa que parecía crecer a pesar del agotamiento. Esa chispa era la música. No siempre la disfrutaba como un niño debería, pero la sentía como una energía que lo acompañaba, que lo abrazaba cuando la realidad se volvía demasiado hostil. La pobreza de su familia no era un detalle biográfico, era una atmósfera. Bruno aprendió a dormir en espacios improvisados, a bañarse donde se pudiera, a no tener juguetes, a no pedir nada porque sabía que nada sobraba, y sin embargo, la música siempre estaba ahí. Su padre lo rodeaba de discos antiguos, de funk, soul, rock and roll, reggae, doo-wop. Lo educaba a su manera, con métodos duros, exigentes, pero que terminaron formando la base musical más sólida que un artista podría desear. Esa mezcla de presión, talento y necesidad creó en Bruno una sensibilidad contradictoria, la de un niño que brillaba por fuera mientras su interior acumulaba silencios que más tarde se convertirían en canciones. Pero la infancia no solo estaba marcada por escenarios improvisados, también estaba marcada por una ausencia emocional que él no sabía cómo nombrar. El cariño en su familia existía, pero convivía con gritos, tensiones, discusiones, temporadas de inestabilidad y un ritmo de vida que lo obligaba a crecer demasiado rápido. Cuando otros niños aprendían a leer, él aprendía a sostener una audiencia. Cuando otros dormían con estabilidad, él dormía donde la noche lo sorprendiera. No creció protegido del mundo, creció expuesto a él, y aún así, en ese caos, en ese desorden, en esa precariedad emocional y económica, Bruno encontró su identidad inicial, no como una estrella, sino como un niño que sabía que, para sobrevivir, tenía que cantar, tenía que bailar, tenía que hacer reír, tenía que ser perfecto incluso cuando tenía ganas de llorar. Esa mezcla brutal de vulnerabilidad y talento sería la base de su alma artística. El niño que actuaba para salvar a su familia se convertiría en el hombre que actuaba para salvarse a sí mismo. La historia de Bruno Mars no comenzó en un escenario, comenzó en una necesidad. Y esa necesidad fue la que moldeó a un artista que, con el tiempo, aprendería que la fama no siempre es un premio, sino la consecuencia inevitable de cargar con una luz que nunca te permitieron apagar.
Un niño prodigio atrapado entre el talento y la realidad. A medida que Bruno crecía, su mundo se volvía más complejo. La audiencia seguía viéndolo como un niño adorable con un talento increíble. Pero dentro de él empezaba a formarse la conciencia de que no estaba viviendo una infancia normal. Cada noche era una actuación, cada día era una preparación. No había tiempo para juegos ni para descubrir el mundo desde la inocencia. Había trabajo, había responsabilidades, había un padre que veía en él no solo un hijo, sino un artista que debía cumplir con un rol. Bruno ya sabía que su familia dependía de esa pequeña chispa que iluminaba los escenarios, y eso le pesaba, aunque todavía no supiera cómo ponerlo en palabras. En la escuela, Bruno no era el niño popular. Era el niño que hace shows, el niño que no siempre estaba, el que tenía un mundo paralelo que sus compañeros no podían entender. Algunos lo admiraban, otros lo miraban con extrañeza. Él intentaba adaptarse, pero sabía que pertenecía a un lugar distinto. Mientras los demás soñaban con ser atletas, científicos o astronautas, él ya estaba viviendo una vida adulta. Sabía lo que era el aplauso, sabía lo que era trabajar, sabía lo que era sentir miedo al futuro. Esa disonancia lo hacía crecer rápido y al mismo tiempo lo dejaba emocionalmente vulnerable. Su familia, aunque unida por la música, estaba marcada por tensiones profundas. Su padre era un hombre talentoso, pero también impulsivo, duro, exigente. La presión económica lo hacía aún más estricto. Su madre, en cambio, era dulzura, intuición y protección. Pero no siempre podía contrarrestar el peso emocional que Bruno cargaba. Él trataba de no mostrar su frustración, de esconder su cansancio, de ser siempre la estrella que el público esperaba. Pero cada vez que se apagaban las luces, la sensación de soledad volvía, una soledad que no provenía de estar solo, sino de no sentirse niño, a pesar de todo. La música seguía siendo el escape más potente que tenía. Bruno absorbía cada estilo que escuchaba como si fuera aire. Podía pasar horas estudiando movimientos, voces, ritmos. No era un imitador. Era un aprendiz obsesivo. Tenía la capacidad de comprender la esencia de un artista y traducirla en su propio lenguaje. Elvis, Michael Jackson, James Brown, Zeppelin, todos se mezclaban dentro de él como piezas de un rompecabezas que todavía no tenía forma definitiva. Era un talento desbordante. Pero también era un niño que intentaba encontrar su identidad en medio del caos. La presión familiar se intensificó cuando la situación económica empeoró. Hubo momentos en los que literalmente no tenían un lugar fijo donde vivir, temporadas completas durmiendo en autos, en casas prestadas, en refugios improvisados. La música no era un sueño, era la única forma de sobrevivir, y ese contexto convirtió cada presentación en una responsabilidad emocional enorme. Si él fallaba, la familia sufría. Esa idea se volvió una sombra constante en su mente. Una sombra que más tarde alimentaría su obsesión perfeccionista como adulto. El peso emocional de la pobreza lo marcó profundamente, no solo lo hizo sensible, lo hizo consciente. Sabía el valor del trabajo, sabía lo que era no tener nada, sabía lo que era ver a su familia luchar contra circunstancias injustas. Y esa conciencia temprana generó en él una mezcla peligrosa, ambición y miedo. Ambición por salir de ese entorno, miedo a volver a él. Esa dualidad se convertiría en una fuerza motriz en su vida artística, empujándolo a buscar la perfección en cada detalle, en cada nota, en cada show. Era como si, desde niño, hubiera entendido que la excelencia era la única forma de escapar del destino que lo rodeaba. Pero entre todas esas presiones, había algo más doloroso, la responsabilidad emocional de complacer. Bruno aprendió que su valor estaba ligado a su capacidad de entretener, de alegrar, de brillar. Y ese aprendizaje lo convirtió en un adulto que, durante años, confundiría éxito con amor. Para él, ser querido estaba directamente conectado con su desempeño. Un niño que solo recibía atención cuando actuaba se convertiría en un hombre que solo se sentía suficiente cuando era perfecto. Aún así, en medio de esa infancia tan compleja, había una verdad luminosa. Bruno tenía un don que nadie podía quitarle, un don que lo acompañaba incluso en sus noches más oscuras, un don que, más adelante, lo llevaría a la cima del mundo. Pero antes de convertirse en Bruno Mars, tendría que sobrevivir a una adolescencia llena de golpes, rechazos, injusticias y renacimientos. La historia recién empieza a volverse más dura.
pero también más reveladora. La adolescencia, donde el brillo se apaga y las primeras caídas dejan marca. Cuando Bruno entró en la adolescencia, el escenario dejó de ser un refugio y empezó a sentirse como una carga. Ya no era el niño prodigio adorable que derretía al público con imitaciones perfectas. Ahora era un joven que debía demostrar que podía sostener el talento que todos creían que tenía. El problema era que la industria no estaba interesada en un adolescente mestizo de Hawái que no encajaba en ninguna categoría comercial clara. De repente, dejó de haber trabajo, dejó de haber aplausos, dejó de haber esa validación que sostenía a su familia. Y con la ausencia de reconocimiento llegó algo más devastador, la duda. El adolescente que había pasado su vida sobre un escenario empezó a sentirse invisible. Ya no tenía la ventaja de la ternura infantil, ni tampoco la madurez de un adulto. Estaba atrapado en un limbo donde su identidad artística parecía difuminarse. Algunos productores lo miraban con interés, pero no sabían qué hacer con él. Lo querían más blanco, más latino, más R&B, más pop, más algo, menos él. Ese mensaje fue como una herida profunda. Su verdadero yo no era suficiente. Era una sensación que se sumaba a la presión económica que seguía pesando sobre su familia, a los conflictos constantes con su padre y a una adolescencia marcada por la incertidumbre. Durante esos años, Bruno vio algo que no debería ver un joven con sus sueños: el colapso de un sistema familiar que llevaba años tambaleándose, problemas de dinero, tensiones acumuladas, frustraciones que explotaban sin aviso. Su hogar se convirtió en un lugar inestable, emocionalmente desgastante, donde él se sentía responsable de aportar, de ayudar, de resolver. Aunque era apenas un chico que no sabía cómo manejar su propio caos, y en ese ambiente turbulento comenzó a experimentar una sensación que hasta entonces había sabido ocultar: miedo al futuro. A falta de escenarios, Bruno empezó a refugiarse en la música de una manera distinta. Ya no era el niño que imitaba, ahora era un adolescente que escribía, que componía para no quebrarse, que tocaba instrumentos porque necesitaba escapar de la realidad. Sus composiciones no eran sofisticadas, pero estaban cargadas de una emoción cruda que anunciaba lo que estaba por venir. Y aunque su entorno no era estable, la música le permitió encontrar una pequeña isla dentro del caos, un lugar donde podía ser sincero con lo que sentía. Pero la adolescencia le tenía preparada una prueba aún más dura: su primera experiencia real de rechazo. Cuando intentó acercarse a la industria como joven solista, recibió uno tras otro: no sos suficiente, no sabemos qué hacer con vos, no tenés un estilo claro. Cada comentario era un recordatorio de que la infancia prodigiosa no garantizaba nada, y esos rechazos empezaron a erosionarlo por dentro. Bruno empezó a preguntarse si su vida sobre el escenario había sido solo una ilusión infantil, si su talento era un eco de algo que ya no existía. Esos años también trajeron un descubrimiento doloroso: la vulnerabilidad que había escondido detrás de sonrisas obligadas empezó a emerger como ansiedad, frustración, enojo y tristeza. Era un adolescente que cargaba culpas que no le correspondían, que intentaba llenar vacíos familiares que no podía reparar, que quería lograr éxito no por ambición, sino para huir de la pobreza que lo había envejecido antes de tiempo. Y en ese intento desesperado por encontrar su camino, chocaba contra un sistema que no tenía espacio para él. Sin embargo, la adolescencia también fue el momento donde Bruno entendió algo crucial: si quería ser un artista, no podía depender del reconocimiento externo. Tenía que crearse a sí mismo desde cero. Tenía que definir quién era más allá de lo que el público quería ver. Y ese fuego interno, aunque pequeño, empezó a arder con una intensidad que la industria aún no veía, pero que pronto sería imposible de ignorar. La oscuridad de esa etapa no fue un obstáculo, fue el molde, fue el golpe que lo transformó de niño talentoso a artista real. Y aunque todavía no lo sabía, estaba a un paso del salto más arriesgado y decisivo de su vida: dejarlo todo atrás para perseguir su sueño en un lugar que podía destruirlo o convertirlo en leyenda. El salto al vacío, Los Ángeles, el hambre y el comienzo de una guerra emocional a los 18 años. Bruno tomó la decisión más difícil y más importante de su vida: dejar Hawái. No lo hizo con la ilusión ingenua de un soñador, lo hizo con la urgencia de alguien que siente que se está ahogando.
Hawái era su hogar, pero también era una jaula. Era el lugar donde había sido niño prodigio, pero también el lugar donde sus oportunidades habían muerto antes de nacer. Él sabía que, si quería convertirse en artista, debía ir a donde el mundo estaba reclamando talento, y ese lugar era Los Ángeles. Lo que no sabía era que esa ciudad, brillante y cruel, lo pondría a prueba en formas que nunca imaginó. Llegó con una maleta, unos pocos dólares y la convicción de que algo grande tenía que pasar, pero la realidad lo golpeó apenas puso un pie en la ciudad. En Los Ángeles nadie sabía quién era, nadie le debía nada, nadie. Tenía la obligación de escucharlo. Era uno más entre miles de jóvenes desesperados por un lugar en la industria. De un día para otro pasó de ser la estrella local de Hawái a ser nadie, y ese choque de identidad fue brutal. Las primeras semanas sobrevivió como pudo, durmiendo en sofás prestados, comiendo lo que hubiera, buscando audiciones que casi siempre terminaban en silencio o en rechazo. La industria en Los Ángeles no solo era competitiva, era despiadada. Los ejecutivos no veían a Bruno como un talento prometedor. Veían a un joven difícil de encajar, mestizo, de baja estatura, sin imagen definida, sin un gancho claro. Querían moldearlo. Quería que fuera más latino, o más urbano, o más pop, o más lo que estuviera de moda ese mes. Ninguna de esas versiones era él, y cada intento de cambiarlo era un recordatorio doloroso de que su autenticidad chocaba contra un sistema que necesitaba etiquetas. Ese rechazo alimentó su perfeccionismo, su ansiedad y su sensación de no pertenecer. Bruno intentó sostenerse anímicamente, pero la pobreza lo perseguía. Hubo días en los que literalmente no tenía que comer, días en los que se preguntaba si debía rendirse, días en los que lloraba solo sin que nadie lo viera. Porque nadie sabía que, tras esa sonrisa eterna, había un joven que estaba quebrándose. La ciudad que prometía sueños lo estaba devorando, y, aún así, él resistía. A veces por terquedad, a veces por esperanza, pero sobre todo porque no conocía otra vida que no fuera la lucha. Durante ese periodo oscuro, encontró algo que cambiaría su destino: la composición. Descubrió que podía escribir canciones para otros artistas y que ese talento le abría puertas que su imagen no podía abrir. Empezó a trabajar como compositor en silencio, firmando temas que otros interpretarían. No recibía reconocimiento, pero recibía algo más importante: validación. Por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía algo que valía en ese mundo tan hostil. Y esa chispa lo sostuvo lo suficiente para seguir intentando. En medio de la pobreza y la frustración, ocurrió una de las experiencias que más marcarían su vida adulta: un arresto por posesión de drogas. Fue un episodio breve, pero devastador, no tanto por las consecuencias legales, sino porque lo obligó a mirarse al espejo sin máscaras. Entendió que el dolor que estaba cargando lo estaba llevando a caminos peligrosos, caminos que podían destruir todo lo que había sacrificado. Ese golpe emocional lo obligó a replantearse su vida, y fue desde esa vulnerabilidad cruda que decidió reinventarse. Bruno comprendió algo crucial: si la industria no iba a aceptarlo como él era, entonces él necesitaba convertirse en alguien imposible de ignorar, no fingido, no fabricado, sino una versión de sí mismo tan poderosa, tan auténtica y tan pulida que nadie pudiera volver a decirle que no sabían qué hacer con él. Ese fue el inicio del nacimiento de Bruno Mars, no como un personaje ficticio, sino como una identidad artística que unía su historia, su talento, su dolor y su disciplina. Los Ángeles casi lo destruye, pero también fue el lugar donde empezó a reconstruirse desde los escombros. El joven perdido estaba desapareciendo, y en su lugar comenzaba a crecer una fuerza nueva, una determinación feroz, un artista que, aunque el mundo aún no lo sabía, estaba a un paso de cambiar la industria. El nacimiento de Bruno Mars: identidad, sonido y la revolución silenciosa. A medida que Bruno sobrevivía en Los Ángeles gracias a trabajos esporádicos, canciones escritas en departamentos compartidos y noches llenas de incertidumbre, empezó a construir algo que cambiaría el rumbo de su vida, su identidad artística. Comprendió que el mundo no necesitaba otra copia de alguien más. Necesitaba algo que solo él pudiera ofrecer. Y esa revelación, nacida desde la frustración y la pobreza, lo llevó a redefinir su visión. Dejó de intentar encajar en lo que los ejecutivos esperaban y comenzó a pulir una mezcla única de géneros.
estilos y emociones que solo él podía sostener. El nombre Bruno Mars nació en ese proceso. Bruno, inspirado en un apodo que su padre le había dado desde niño por su parecido con el luchador Bruno Sammartino. Mars como una declaración silenciosa de que él no pertenecía a este mundo. De que tenía que apuntar más alto que cualquier expectativa humana. Ese nombre no era un simple alias artístico. Era un escudo emocional, una forma de distanciarse del chico herido que había llegado a Los Ángeles y de encarnar a alguien capaz de enfrentar la industria sin quebrarse. Bruno Mars era una versión fortalecida de sí mismo. Un renacer, pero una identidad artística necesita un sonido y Bruno lo tenía claro, quería fusionar todo lo que había vivido. El soul que lo había criado, el funk que respiraba en su casa, el reggae de su infancia en Hawái, el pop de la radio que escuchaba en secreto, el rock and roll que imitaba desde los 4 años. Quería que su música fuera una celebración de sus heridas, de sus raíces, de su historia, que fuera tan imposible de encasillar que nadie pudiera volver a decirle no encajas. Esa ambición no era arrogancia, era supervivencia. Junto a Philip Lawrence y Ari Levine formó Sesame Symptoms. Un trío de composición y producción que, sin saberlo, estaba destinado a cambiar la música pop moderna. Sus sesiones eran maratónicas, llenas de experimentación, risas, frustraciones y hambre literal. Nadie les prestaba atención, nadie creía que esos jóvenes encerrados en un pequeño estudio pudieran crear éxitos globales, pero lo hacían. Canciones que más tarde serían hits mundiales nacían ahí. En espacios mínimos donde el talento tenía que ser más fuerte que la falta de recursos. El primer golpe significativo llegó cuando empezaron a escribir para otros artistas. Right Round, Billionaire, Nothing on You, temas que los pusieron en el radar de la industria sin que su rostro apareciera. Para Bruno, ese reconocimiento silencioso era una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, sabía que su talento era real, por otro, cada canción que entregaba a otro artista era un recordatorio de que él también quería estar frente al micrófono, quería cantar sus propias historias. No solo prestar su voz en maquetas que luego otros volvían famosas, esa tensión interna crecía cada día más. Bruno sentía que la industria empezaba a confiar en él como compositor, pero lo seguía ignorando como intérprete, y eso lo hería. Su sueño siempre fue cantar, ser él, ser escuchado, pero por primera vez empezaba a ver el camino claro. Para ser tomado en serio como solista, debía demostrar que sus canciones no solo eran buenas, sino que su voz era indispensable. Y así comenzó una etapa obsesiva donde perfeccionó su interpretación, su presencia, su control vocal, su carisma, entrenaba sin descanso, se exigía, se rompía y volvía a empezar. La industria comenzó a prestarle atención cuando su nombre empezó a figurar en créditos de éxitos internacionales. De repente, ya no era el adolescente rechazado, era el compositor detrás de melodías que se repetían en radios de todo el mundo, y cuando lo escuchaban cantar en demos, muchos ejecutivos se sorprendían. ¿Por qué no estás cantando vos esto?, le preguntaban, y aunque él se reía para disimular, por dentro esa pregunta ya estaba listo. El nacimiento de Bruno Mars fue silencioso, doloroso y artesanal. No vino acompañado de grandes contratos ni de alfombras rojas. Vino de noches sin dormir, de rechazo, de lágrimas escondidas, de una pobreza que lo moldeó, de un talento que se negó a apagarse. Y cuando la industria finalmente lo miró, él ya era un artista completo. No necesitaba validación. Solo necesitaba la oportunidad de demostrar que el chico que un día llegó a Los Ángeles con una maleta vacía estaba destinado a llenar estadios. Lo que venía ahora era el salto que cambiaría su vida para siempre. Un salto hacia el éxito mundial que, paradójicamente, lo enfrentaría a nuevas tormentas que pondrían a prueba su salud, su identidad y su alma. La explosión mundial, fama repentina, presión extrema y un éxito que asusta. El salto llegó antes de que él mismo pudiera asimilarlo. Después de años escribiendo para otros, Bruno lanzó su primer álbum como solista y todo cambió de golpe. Just the Way You Are no solo fue un éxito, fue un fenómeno global. Sonaba en cada ciudad, en cada país, en cada rincón del planeta. Era la canción que millones dedicaban, que millones cantaban, que millones convertían en parte de sus propias historias. Bruno Mars había dejado de ser el compositor en las sombras.
Ahora era la estrella que iluminaba todo. El mundo finalmente veía lo que él siempre supo que tenía. Pero esa explosión, tan esperada y tan merecida, llegó con una presión brutal. De un día para otro pasó de la pobreza a la fama mundial, y aunque muchos imaginarían que ese cambio trae felicidad inmediata, lo que él sintió fue vértigo. La fama lo envolvió tan rápido que no tuvo tiempo de adaptar su mente al nuevo ritmo. Presentaciones, entrevistas, giras, fotos, compromisos sin fin, una leyenda diseñada para exprimir cada segundo de su vida. Y Bruno, que había crecido intentando complacer para sobrevivir, dijo a todo que sí, quería demostrar que merecía estar ahí, quería aprovechar la oportunidad que le había costado tanto. Las expectativas crecían a un ritmo imposible. La industria lo veía como la nueva máquina de éxitos. Cualquier cosa menos perfecta era un riesgo. Y ese peso para alguien que había vivido toda su vida sintiéndose responsable por el bienestar de los demás era devastador. Bruno se exigía a sí mismo con una intensidad que bordeaba la autodestrucción. No podía fallar, no podía mostrar debilidad, no podía detenerse, no después de haber escapado de la pobreza, no después de haber sido rechazado tantas veces, no después de haber prometido a su familia que algún día cambiaría su destino. En ese contexto de éxito abrumador también aparecieron sombras. El perfeccionismo que lo había impulsado a superar cada obstáculo se transformó en ansiedad, su necesidad de complacer se volvió una carga emocional, sus inseguridades, escondidas detrás de una sonrisa eterna, empezaron a filtrarse en momentos de agotamiento extremo. Y la fama, con su brillo engañoso, amplificó esos sentimientos. Cada error se volvía un titular, cada gesto se analizaba, cada rumor se expandía como fuego. Bruno aprendió rápido que la fama no solo ilumina, también quema. Mientras tanto, su vida privada empezaba a fracturarse. Las giras interminables lo alejaban de su familia y de cualquier oportunidad de construir relaciones estables. La sensación de soledad se intensificaba en habitaciones de hoteles lujosos que, por dentro, se sentían vacías. El mismo niño que había aprendido a sonreír para ocultar el dolor ahora era un hombre que debía hacerse fuerte frente a un mundo que no toleraba la vulnerabilidad, y en ese vacío comenzaron a aparecer impulsos que lo llevaron a decisiones peligrosas. El arresto por posesión que había enfrentado años antes resurgió emocionalmente en esta etapa, no como un evento aislado, sino como un síntoma de algo más profundo. El Bruno que el mundo amaba era el mismo Bruno que no sabía cómo enfrentar sus sombras. La fama había amplificado todo. Las luces eran más fuertes, pero las sombras también. Y aunque seguía escribiendo y cantando con una genialidad que parecía natural en su interior, convivían dos fuerzas opuestas, la del artista que estaba conquistando el mundo y la del hombre que todavía estaba tratando de entender quién era sin un micrófono en la mano. El éxito no se detuvo. Grenade, Locked Out of Heaven, Treche, When It Was Your Man, Bruno parecía imparable. Pero cada una de esas canciones, aunque celebradas por millones, nacía desde un lugar de conflicto interno que él rara vez mostraba al público. Su disciplina se volvió obsesión, su búsqueda de perfección se transformó en agotamiento. La industria celebraba su energía ilimitada, pero no veía el peso emocional que cargaba. Y aunque él sonreía, bailaba y brillaba en cada show, por dentro empezaba a sentirse nuevamente como ese niño que debía actuar para que los demás no vieran su dolor. El mundo lo veía como un artista en ascenso constante. Pero la verdad era más compleja. Bruno Mars estaba en la cima, pero esa cima venía con un precipicio emocional que lo acompañaba en silencio. Un precipicio que luego lo empujaría a reinventarse otra vez, no por ambición, por supervivencia. Entre el brillo y la caída, perfección, pérdidas y el costo invisible del éxito, mientras el mundo celebraba a Bruno Mars como uno de los artistas más talentosos de su generación, él vivía una batalla emocional que casi nadie percibía. Detrás del traje impecable, detrás del show perfecto, detrás de la sonrisa que parecía natural, había un hombre que empezaba a sentir que su vida se reducía a complacer. La industria lo aplaudía por su energía, por su disciplina, por su capacidad de convertir cualquier escenario en una fiesta inolvidable. Pero esa misma energía era una máscara. Cada salto, cada baile, cada nota perfecta escondía la presión interna de no fallar.
porque fallar, en su mente, significaba perderlo todo, el perfeccionismo. Que antes había sido una herramienta de supervivencia, comenzó a consumirlo. Pasaba horas en el estudio corrigiendo minucias que nadie más podía escuchar. Ensayaba hasta que el cuerpo le pedía descanso. Pero él se exigía más que nadie, y esa obsesión empezó a generar un desgaste emocional que lo dejaba vacío después de cada éxito. La paradoja era brutal: cuanto más famoso se volvía, más solo se sentía. Cuanto más aplaudido era, menos conectado estaba consigo mismo. La fama estaba amplificando todo lo que él había escondido desde niño: el miedo al fracaso, el miedo a no ser suficiente y el miedo a que el amor de la gente desapareciera si él dejaba de entregar. Perfección absoluta. En medio de esta tormenta silenciosa, llegó un golpe que lo desestabilizó profundamente: la muerte de su madre. Esa pérdida lo quebró de una manera que ninguna presión artística había logrado. Su madre había sido su ancla emocional, la única figura que lo había amado sin condiciones y sin exigirle perfección. Cuando ella murió, Bruno sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No había escenario que pudiera repararlo. No había canción capaz de llenar ese vacío. No había éxito que pudiera aliviar ese dolor. La fama, que siempre prometía felicidad, se volvió irrelevante. Él estaba roto, y por primera vez en su vida adulta no sabía cómo seguir. La muerte de su madre marcó un antes y un después en su vida artística y personal. Bruno se dio cuenta de que todo lo que había construido, todos los premios, todos los aplausos, todo el reconocimiento, no significaban nada si no tenía a quien volver cuando las luces se apagaban. Esa pérdida expuso una verdad que él había evitado por años. Había dedicado tanto tiempo a ser perfecto que había descuidado su humanidad, y esa confrontación emocional lo obligó a replantear su relación con la música, con la fama y consigo mismo. Pero incluso en medio del dolor, la música volvió a aparecer como un refugio. Aunque esta vez desde un lugar distinto. Bruno ya no estaba escribiendo para complacer, estaba escribiendo para sobrevivir emocionalmente, y de ese proceso honesto, crudo y vulnerable, nació uno de los momentos más poderosos de su carrera: When I Was Your Man, una canción que destilaba arrepentimiento, pérdida, nostalgia y una sinceridad que tocó al mundo entero. Esa interpretación no era un acto, era un desgarro real. Era él cantando desde un corazón roto, sin máscaras, sin perfección, sin exageraciones, y el público lo sintió, tal vez por primera vez. El mundo vio al verdadero Bruno detrás del artista. Sin embargo, la fama no se detuvo para darle espacio a procesar su duelo. El ritmo de la industria exigía continuidad. Había contratos, giras, compromisos que no podían esperar, y aunque él intentaba sonreír y seguir adelante, su interior seguía en duelo. Esta disonancia entre lo que mostraba y lo que sentía generó un desgaste emocional profundo, y ese desgaste empezó a transformarse en preguntas existenciales. ¿Quién era realmente? ¿Para qué estaba haciendo esto? ¿Valía la pena sacrificar su salud emocional para sostener una imagen? Fue en ese vacío emocional donde comenzó a germinar algo distinto, un deseo de reconstruirse no desde la perfección, sino desde la autenticidad, de crear música no para ser celebrada, sino para ser honesta, y ese deseo sería el motor que lo llevaría a la etapa más importante de su carrera, donde ya no dependería de la validación externa, sino de su propia visión artística. Una visión que pronto se transformaría en un renacimiento creativo que cambiaría nuevamente su historia. Bruno Mars estaba en la cima, pero no era hasta que tocara fondo emocionalmente que entendería quién era realmente y hacia dónde debía ir. Lo que venía ahora no era decadencia, era transformación. El renacimiento, identidad, libertad creativa y la construcción del artista que siempre quiso ser. La muerte de su madre dejó a Bruno en un estado emocional que lo obligó a detenerse, aunque la industria no lo permitiera del todo. Pero ese duelo tan profundo y tan íntimo activó dentro de él una necesidad urgente de reinventarse desde la raíz. Por primera vez desde que llegó a Los Ángeles, Bruno dejó de pensar en lo que el mundo esperaba de él y comenzó a preguntarse qué quería él realmente. ¿Qué tipo de música quería hacer? ¿Qué tipo de artista quería ser? ¿Qué historia quería contar?
Y esas preguntas, nacidas desde el dolor, marcaron el inicio de un renacimiento creativo que transformaría su carrera. Bruno entendió que no podía seguir viviendo para satisfacer expectativas externas, porque esas expectativas eran infinitas. Había intentado ser perfecto durante tanto tiempo que se había olvidado de disfrutar el proceso. Su vida había sido una mezcla constante de presión, disciplina y miedo, pero ahora el dolor lo obligaba a buscar un propósito más profundo. Y fue en esa búsqueda donde redescubrió algo que siempre había estado dentro de él: su amor absoluto por el funk, el soul, el R&B clásico y la energía eléctrica que había rodeado su infancia musical. Era el sonido que lo había formado antes de que la industria intentara moldearlo. Era, en esencia, su hogar. Ese redescubrimiento dio origen a 24 grados Kelvin Magic, un proyecto que no intentaba encajar en ninguna tendencia moderna, sino celebrar todo lo que lo hacía único. Era un álbum cargado de nostalgia, energía, groove, humor, brillo y elegancia. Pero más allá de la música, era una declaración silenciosa. Bruno estaba tomando el control de su narrativa. Estaba dejando de ser la figura que la industria esperaba para convertirse en el artista que siempre había sentido en su interior. No era una elección comercial, era una elección emocional. Durante esta etapa también se fortaleció su relación con la performance. Ya no veía el escenario como una obligación, sino como un espacio donde podía expresar su verdad sin filtros. Cada presentación era perfeccionada al milímetro, no por presión externa, sino por convicción artística. Bruno quería hacer un espectáculo que honrara a los gigantes que lo habían inspirado desde niño. Quería transmitir la alegría, el ritmo, la energía de James Brown, Prince, Michael Jackson. No quería imitarlos, quería construir sobre su legado, y así lo hizo, convirtiéndose en uno de los mejores performers vivos de su generación. Pero este renacimiento no solo fue musical, fue personal. Bruno comenzó a trabajar en su salud emocional con la misma disciplina con la que trabajaba su música. Aprendió a establecer límites, a decir que no, a priorizar su bienestar mental y físico, a entender que la fama era un escenario, no una identidad. En este proceso también construyó una relación sólida, estable y madura con Jessica Cavan, un vínculo que le ofrecía apoyo emocional sin presiones. Por primera vez, Bruno tenía un espacio en su vida donde no necesitaba actuar. La calma emocional también le permitió reconciliarse con algo que había evitado durante años: la humildad de volver a empezar. Comprendió que la gloria y el reconocimiento son temporales, pero el crecimiento personal y artístico son permanentes. Ese entendimiento se convirtió en una brújula que guiaría sus siguientes decisiones. Ya no buscaba ser el más famoso, sino el más auténtico. Ya no quería llenar los vacíos con éxito, sino con verdad. 24 grados Kelvin Magic y su gira mundial marcaron un punto de quiebre. No solo consolidaron su lugar en la industria, sino que también demostraron que su renacimiento no había sido un acto impulsivo, sino una reconstrucción profunda. El artista estaba finalmente alineado con el ser humano. Su brillo ya no era una máscara, era coherencia, era libertad. Y aún así, la historia de Bruno no se detendría ahí. Lo que venía después sería un nuevo capítulo construido desde la madurez, la complicidad y la creatividad compartida. Un capítulo que lo llevaría a crear una de las colaboraciones más celebradas de su carrera y que revelaría un lado de él que el mundo todavía no conocía. La metamorfosis final, Silk Sonic, la hermandad creativa y el regreso a las raíces más profundas después de 24 grados Kelvin Magic. Bruno Mars se encontraba en un lugar emocional que no había experimentado nunca: equilibrio. Había logrado reconectar con su esencia artística. Había encontrado estabilidad personal y había aprendido a navegar la fama con un nivel de madurez que le permitía proteger su salud mental. Pero incluso dentro de ese nuevo orden interno había un deseo que seguía latiendo: la necesidad de crear algo que celebrara la música que lo formó desde niño. La música que escuchaba con su familia cuando no tenían más que un radio viejo para acompañarse. Esa música que no necesitaba tendencias ni algoritmos para existir. Esa música que se sentía como un abrazo. En ese contexto conoció a Anderson .Paak. Su conexión fue instantánea. No era solo química musical, era hermandad creativa. Ambos compartían raíces similares: infancia marcada por la pobreza, familias rotas, talento autodidacta, disciplina feroz.
una relación espiritual con la música y un sentido del humor que les permitía sobrevivir incluso en sus peores momentos. Lo que comenzó como una improvisación entre amigos terminó convirtiéndose en un proyecto que cambiaría el rumbo artístico de ambos, Silk Sonic. La creación de Silk Sonic no fue estrategia de marketing, fue un acto de libertad. Dos artistas que ya tenían éxito individual decidieron hacer música solo por placer, por nostalgia, por autenticidad, y ese espíritu se refleja en cada nota del Yves Saint Laurent, un homenaje al soul setentero que parecía imposible en la era digital, pero ahí estaba, suave, elegante, sensual. Preciso, era música hecha con paciencia, con intención, con una dedicación artesanal que ya casi no existe, y cuando el público la escuchó, reaccionó exactamente como Bruno esperaba, con sorpresa, con emoción. Con una sensación de volver a recordar algo que siempre estuvo ahí. Silk Sonic fue más que un dueto, fue un ritual. Las sesiones de grabación eran largas, cargadas de risas, discusiones apasionadas, experimentación real y una obsesión enfermiza por lograr el groove perfecto. Bruno, que siempre había sido un perfeccionista extremo, se encontró con alguien que no solo igualaba su disciplina, sino que la superaba en ciertos aspectos. Anderson lo empujaba a tomar riesgos, a relajarse, a soltar el control cuando era necesario. Y Bruno, a su vez, lo impulsaba a depurar los detalles, a buscar la excelencia, a elevar el estándar. Esa alianza profesional fue terapéutica. Era la primera vez que Bruno sentía que no estaba cargando el peso de un proyecto completamente solo. El éxito de Silk Sonic no fue casualidad, era la consecuencia de dos vidas marcadas por esfuerzo, dolor, talento y un amor profundo por las raíces afroamericanas de la música. La estética retro no era una moda. Era un homenaje, era Bruno regresando al alma de su infancia las canciones que su padre ponía en la casa cuando la vida era dura, a las melodías que lo consolaban cuando dormían en autos, a los ritmos que lo acompañaron cuando sentía que el mundo lo dejaba atrás. Silk Sonic era el hablando con su pasado, y al mismo tiempo, era el celebrando su presente. A nivel emocional, este proyecto también le permitió sanar una herida silenciosa, la soledad creativa. Durante años, había llevado el peso de ser un artista solista que tenía que sostener un imperio musical. Con Silk Sonic descubrió la posibilidad de compartir el proceso, de confiar en otro, de crear desde la complicidad en lugar de la presión. Ese cambio interno lo fortaleció más que cualquier premio. Por primera vez en su carrera moderna, Bruno sentía que podía respirar, que podía disfrutar, que podía reírse sin el miedo constante a decepcionar a alguien. Pero detrás de ese renacimiento, también había un entendimiento profundo. La fama no dura para siempre, pero la música sí. Bruno había pasado una vida entera tratando de sostener una imagen perfecta. Y ahora entendía que la perfección no era el camino. Lo que realmente quedaba era la autenticidad, la emoción, la humanidad. Y ese descubrimiento definió su siguiente capítulo artístico y personal. Silk Sonic no solo marcó un renacer, marcó una integración. Bruno ya no era el niño que actuaba para sobrevivir, ni el adolescente que temía no encajar, ni el joven que buscaba reconocimiento, ni la estrella que perseguía la perfección. Era un hombre completo, un artista que entendía quién era, de dónde venía y que quería dejarle al mundo. Lo que venía ahora no era un final, era el comienzo de su etapa más consciente, una etapa donde la música ya no era un escape, sino una elección libre, donde el brillo no escondía heridas, sino que revelaba cicatrices sanadas, donde la fama no lo definía, sino que lo acompañaba, y donde, por primera vez, Bruno Mars podía mirar su historia y reconocer que había logrado algo más grande que el éxito, había logrado paz. La calma después de la tormenta, legado, identidad y el hombre detrás del brillo hoy. Bruno Mars vive en un punto de su vida donde por fin puede mirar hacia atrás sin sentir que está huyendo, después de décadas marcadas por pobreza, presión, pérdidas personales, fama abrumadora y exigencias que hubieran destruido a cualquier otro. Bruno llegó a un lugar que nunca imaginó alcanzar: la calma. No la calma de la inactividad, sino esa calma profunda que llega cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando entendés que tu valor no está en tu rendimiento, sino en tu historia, en tu verdad, en lo que lograste sobrevivir. El mundo ve a Bruno como un ícono del espectáculo, un perfeccionista, un showman incomparable.
Un creador de hits que se convirtió en una leyenda moderna antes de los 40, pero la realidad es mucho más compleja que ese brillo superficial. Bruno es el resultado de todas las versiones que tuvo que ser para llegar hasta acá, el niño que actuaba para ayudar a su familia, el adolescente rechazado por la industria, el joven que casi pierde su camino en Los Ángeles, el artista que enfrentó el dolor más profundo con la muerte de su madre, el hombre que se reconstruyó a través de la creatividad y la disciplina, el músico que encontró en Silk Sonic un refugio y una celebración de sus raíces. Cada etapa fue una pieza de un rompecabezas emocional que él mismo tuvo que armar en movimiento, y ese proceso lo llevó a entender que el verdadero éxito no era llenar estadios ni ganar premios, ni lograr números históricos. El verdadero éxito era encontrar una identidad que no dependiera de la mirada de los demás, un amor propio que no se evaporara cuando bajara el telón, una relación sana con la música que ya no naciera del miedo, sino de la libertad. En los últimos años, Bruno se permitió algo que antes le parecía imposible, desapareció del foco cuando lo necesitó, se alejó de los escenarios para recuperar energía, para reconectar con su vida real, para disfrutar del silencio que antes lo aterraba. Comenzó a elegir sus proyectos por pasión y no por obligación, a proteger su privacidad con la misma intensidad con la que protege cada nota de sus canciones, a trabajar desde la madurez emocional y no desde el impulso, y esa evolución se siente en cada aparición pública. Ya no actúa para sobrevivir, actúa porque lo elige. Musicalmente, Bruno está en una etapa donde no tiene límites. Puede hacer funk, soul, pop, R&B, baladas, colaboraciones retro, experimentos modernos. Puede desaparecer por años sin perder relevancia. Puede volver cuando quiera y cuando vuelve. Revive la industria completa. Su peso artístico ya no depende de la popularidad del momento. Su legado está construido sobre una base emocional e histórica que pocos artistas de su generación poseen. Y aún así, lo más impactante de su historia no son los premios ni los récords, es el hecho de que sobrevivió a todas las versiones de sí mismo, a la presión infantil, a la pobreza, a los rechazos, a la ansiedad, a la soledad, a la fama, a la perfección, a la pérdida, a la adicción, a las expectativas infinitas, a su propio miedo. Y cada vez que cayó, se reconstruyó, no desde el ego, sino desde la humanidad. Hoy, Bruno Mars es un artista completo porque finalmente es un hombre completo. Un hombre que entendió que su don no era el baile, ni la voz, ni el espectáculo, sino su capacidad para convertir cada cicatriz en música. Un hombre que transformó dolor en ritmo, tristeza en groove, vulnerabilidad en fuerza. Y que ahora, en esta etapa madura, por fin puede decir que no está actuando para ser querido, está creando para ser auténtico. Esta es la historia de cómo un niño que debía brillar para no desaparecer, se convirtió en un artista que brilla porque eligió ser el mismo. La historia de un hombre que encontró paz en el mismo escenario que un día lo asfixió. La historia de un sobreviviente que convirtió sus heridas en canciones que acompañaron a millones. Y la historia de un artista que, sin importar cuánto cambie la industria, siempre tendrá un lugar porque su verdad es más grande que cualquier moda. Bruno Mars no es un fenómeno, es un renacimiento constante. Así termina el viaje por la vida de un hombre que aprendió a brillar sin perder su alma, porque a veces el verdadero éxito no está en llegar lejos, sino en volver entero.